Tercer concurso multimedia, Si es mi tierra, si es mi Perú. Historia de Cajamarca. Reseña histórica. La ciudad de Cajamarca, capital del departamento del mismo nombre, se ubica en el valle del río Mashcon, en la vertiente occidental de los Andes del norte. Su nombre de origen quechua significa tierra fría. Es imposible referirse a ella sin mencionar su rica historia, su espléndida arquitectura y los pintorescos paisajes que la rodean, motivo de inspiración de renombrados pintores locales. Los cajamarquinos, además, son las personas más hospitalarias y alegres de la sierra peruana. Quien quiera comprobarlo, visite la ciudad en febrero, durante los carnavales. Los vestigios humanos más antiguos en esta región datan de hace unos 3000 años, cuando la zona recibió una fuerte influencia de la cultura cupiznique y posteriormente de la chavín. Desde los inicios de la era cristiana, Cajamarca estableció vínculos muy estrechos con la cultura de la costa norte. Hacia los siglos VI y VII después de Cristo, recibió influencias de la cultura wari, cuyo centro de desarrollo se hallaba en Ayacucho, en el siglo XIII. Fue el centro de una confederación de reinos independientes que se extendía hacia el río Alto Marañón. Hacia 1450, y tras una fuerte resistencia, la región fue anexa al Imperio Incaico y Cajamarca pasó a ser un importante centro administrativo y un sitio de descanso de la realeza cusqueña. En el lugar donde hoy se levanta la Plaza de Armas, en 1532, el marqués Francisco Pizarro capturó al inca Atahualpa, que había rehusado someterse a la corona española y a la fe cristiana. A cambio de su liberación, el inca ofreció llenar un recinto con oro y 2 veces con plata. Se dice que el volumen de rescate fue tal que la fundición de los metales duró más de 30 días. A pesar de ello, 9 meses después de su captura, los conquistadores condenaron al inca a la pena del garrote. A partir de entonces, los españoles se asentaron en la ciudad y adaptaron su trazado incaico al diseño en cuadrícula o en damero. De la ciudad incaica de Cajamarca quedan pocos vestigios. En los tiempos de la colonia, la economía de Cajamarca giraba en torno a la agricultura, la ganadería y la fabricación de prendas textiles. Ahí se hacían, por ejemplo, las lonas para los navios que recorrían el Pacífico Sur. La ciudad alcanzó a su apogeo en el siglo XVII, con el descubrimiento y la explotación de las minas de plata Hualgayoc. Cajamarca conserva numerosas construcciones coloniales, lo que les otorga un ambiente muy especial. Gracias a ello, en 1986 fue declarada por la OEA Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Hoy en día, Cajamarca es la ciudad más importante de la Sierra Norte peruana. Vive una época de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la minería aurífera, su tradicional ganado vacuno, la agricultura de secano, con el maíz como principal cultivo, y más recientemente el turismo. La ciudad refleja la influencia española en la arquitectura de la catedral, las iglesias de San Francisco, Belén y La Recoleta, y en sus casas de 2 pisos y techo a 2 aguas. Al este de la ciudad se encuentra el distrito Baños del Inca, famoso por las aguas termales donde el Inca acostumbraba a bañarse y también porque ahí se encuentran las ventanillas de Otusco, conjunto de nichos de los antiguos habitantes del lugar. En la provincia de Cajamarca se halla el complejo arqueológico de Cumbemayo, vestigio de altares ceremoniales y acueductos preincas, y en la provincia de San Pablo. El complejo ceremonial de Cuntur, Huasi, también preinca, de varias plazas y plataformas sostenidas por muros de piedra de gran tamaño. Rodeada de una hermosa campiña, esta ciudad es un destino turístico por excelencia. No deje de visitarla. Etapa preinca. Los primeros hombres que habitaron los Andes peruanos llegaron hace 20.000 años aproximadamente. Es difícil determinar en qué época llegaron los hombres a Cajamarca. El descubrimiento más antiguo para Cajamarca con la cronología entre los 5.000 a 7.500 a.C. lo constituye el descubrimiento de un niño en posición fetal del cerro Maquimaqui, en la cueva No 6, constituido por un ajuar funerario con utensilios de piedra. La muestra más importante de arte rupestre las encontramos
en Cayapuma, en las carreteras Baños del Inca, Yacanora, donde se puede observar figuras de animales, llamas, venados, geométricas, etc., de color rojo indio, naranja y rojo bermellón, pero principalmente escenas de caza. El formativo en Cajamarca estuvo comprendido, según los arqueólogos japoneses, por 3 periodos: Huacaloma, temprano, 1500 a.C. y 1000 a.C., Huacaloma, tardío, 1000 a.C. y 500 a.C., y periodo Laizón, 500 a.C. y 200 a.C., etapas caracterizadas por la edificación de templos religiosos y en especial la construcción del canal de Cumbe. Otros centros importantes del formativo son Santa Apolonia, Pacopampa en Chota, Cunturhuasi y Cerro Blanco en San Pablo. La secuencia del formativo es la cultura cajamarca, que se desarrolló en el valle interandino de Cajamarca desde Hualgachoc, Yanacancha hasta el río Crisnejas. En su época de mayor apogeo se extendió más allá de sus límites geográficos. Así tenemos por el sur Huamacucho y el Callejón de Huaylas. Por el este, los valles de Moche, Jequetepeque, Saña, Lambayeque. Por el norte, Chota y Santa Cruz. Y por el este, margen derecha del río Marañón. Este periodo, dividido en 5 fases, se caracterizó por su cerámica, decoración y el empleo del caolín, con formas de acuerdo a las fases. Así tenemos copas, tazas, trípodes, técnica notable y única en toda América precolombina. En arquitectura destacan la ciudadela de Collor y ventanillas de Otusco y Combayo. La divinidad principal fue Catequil, rayo, y el idioma el cuye. La primera desarticulación cultural fue llevada a cabo por los incas, quienes a partir de 1465 aproximadamente establecieron en Cajamarca una importante cabeza de provincia o centro regional de distribución de productos y fuerza de trabajo. La conquista y anexión de los cajamarcas a Tahuantinsuyo fue obra del Inca Pachacútec y su general Cápac Yupanqui, es decir, constituida en Huamaní, provincia, y dividida en 7 huarangas, cada una con numerosas pachacas o aylus. Diversos grupos de mitemaes fueron trasladados a otros lugares del imperio. Cajamarca fue el centro textil más importante del Tahuantinsuyo. 16 de noviembre de 1532. Cajamarca es escenario de uno de los episodios más importantes de la historia peruana y americana: la captura del Inca Atahualpa y el final del imperio de Tahuantinsuyo. Al producirse la conquista española, las 7 huarangas de Cajamarca fueron otorgadas como encomiendas a Melchor Verdugo, quien comenzó a explotar las minas de Chilete. Cajamarca fue el primer establecimiento andino que en términos occidentales de la época correspondía al concepto de la ciudad, pero cuando la visitó Pedro Cieza de León en 1545 estaba arrasada y abandonada, y solo unos pocos españoles vinieron a establecerse, pese a que, como dice el cronista, esta provincia es fertilísima. En 1549 llegan los franciscanos, quienes bautizaron el pueblo con el nombre de San Antonio de Cajamarca. En 1564 se creó el corregimiento que comprendía las provincias de Huambos, Cajamarca y Huamachuco. Hacia 1574 se fundó el primer obraje, propiedad de doña Jordana Mejía, viuda del encomendero de Melchor Verdugo. Al iniciarse el siglo XVII, comienza una etapa de crecimiento económico y demográfico, sustentando en el desarrollo agrícola y ganadero, especialmente en la cría de ovejas que
surgieron de la lana de los obrajes, cuya producción fue la más significativa. Cajamarca, como en la época de los incas, se convirtió en el núcleo textil más importante del virreinato. A mediados del mismo siglo se consolida la propiedad rural. Proliferan las estancias y surge el estafidismo, tanto por el sistema de la compra-venta como por el sistema del despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Poco después comienza la edificación de las iglesias y las casonas de los grandes hacendados. En 1732 se descubrieron las minas de plata de Hualgayoc, hecho que va a producir enorme transformación en la economía regional al supeditar la producción agraria y la obrajera a la explotación de las minas. Los agricultores cajamarquinos, deslumbrados con la posibilidad de enriquecerse, abandonan sus estancias y los hacendados, sus obrajes, haciendas y ganados para volcarse a Hualgayoc, convirtiéndola, pese a su clima y duras condiciones de vida, en una desordenada y desenfrenada concentración humana. Mineros, azogueros, comerciantes y aventureros de toda calaña se trasladaron allí desde todas partes del virreinato. En 1782, la provincia, constituida en partidos, tenía una población de 1.835 españoles, 22.299 mestizos y 29.692 indígenas. Se acrecentó la población española y Cajamarca se amestizó considerablemente. El auge de Hualgayoc duró hasta fines del siglo XVII, cuando comenzaron a agotarse las ventas en 1802. La villa fue elevada al rango de ciudad, dotándole de escudo nobiliario, hecho que no tuvo efectos alguno de su franca decadencia. El 6 de enero de 1821, 6 meses antes de que San Martín lo hiciera en Lima, Cajamarca juró su independencia, sin que se produjeran cambios sustanciales en las estructuras sociales ni en el orden económico con el advenimiento de la República. La desorganización del Estado peruano, los cupos de guerra y la pobreza general del país empeoraron la situación de Cajamarca, empezando a sumirla en el letargo y el encantamiento que caracterizarían en adelante. Salvo unas poco significativas oscilaciones, la vida social y económica de la región. No obstante, con el establecimiento del Colegio San Ramón, 1831, y debido a su influencia, se produce un movimiento intelectual, cuyos resultados fueron, entre otros, el establecimiento de la primera imprenta, la aparición de los primeros periódicos, el volcán termal y la aurora 1848, y la fundación de un centro educativo para mujeres. Cajamarca obtiene la categoría del departamento por decreto del 11 de febrero de 1855, confirmando por ley del 30 de septiembre de 1862. La guerra con Chile tuvo profunda repercusión en la vida social y económica. Luego de su derrota en San Pablo, 13 de julio de 1882, los chilenos, en feroz represalia, arrasaron muchos pueblos y haciendas, destruyendo la iglesia de la Merced y como todo el país. Cajamarca sufrió las consecuencias que dejó la guerra. Aunque siempre en una situación deprimida, Cajamarca experimentó un ligero repunte económico, la Ley de Protección de Minería de 1890, la expansión, tecnificación y desarrollo de las haciendas azucareras de la costa que necesitaban abastecerse de brazos y productos de la región, la fiebre del caucho que activó cierto movimiento comercial hacia la selva a través de Cajamarca y Chachapoy, el establecimiento de la Casa Fuerte,
Gil Humboldt, que comenzó a comercializar lana, trigo y minerales hacia Europa desde Pacasmayo, la carretera a Chilete, fueron, entre otros, factores que activaron la economía regional que después se vio favorecida por el aumento de los precios que tuvieron las exportaciones. El paso del tiempo no ha modificado la ciudad, que mantiene sus calles trazadas como un damero. Tiene gran número de cosas coloniales que han sido convertidas en restaurantes y hoteles muy atractivos por sus pórticos y piedras labradas. Las casonas, junto con las edificaciones de tipo religioso de mediados del siglo XVII, representan una valiosa parte del patrimonio cultural y turístico. La afluencia de turistas es reducida por la falta de promoción. A pesar de ello, la celebración del carnaval cajamarquino siguen congregando a propios y extraños en una de las más concurridas y alegres fiestas de todo el territorio nacional. Geografía de Cajamarca. Cajamarca se encuentra ubicada en el norte del Perú. Limita por el norte con la República de Ecuador, por el sur con la Libertad, por el este con Amazonas y por el oeste con Piura y Lambayeque. Cajamarca tiene una población de 1.359.023 habitantes, con una densidad de 4.079 habitantes por kilómetro cuadrado, según censo en el 2005. La ciudad de Cajamarca está a una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar, a 856 kilómetros al norte de Lima, la capital del Perú. El límite más importante del departamento de Cajamarca está marcado hacia el este por la cuenca de Marañón, que lo separa del departamento de Amazonas. La situación geográfica de Cajamarca, cerca de la línea ecuatorial, ha modificado completamente su sistema de vida y la fecundidad de sus suelos es realmente grande. Tiene 13 provincias: Cajabamba, Cajamarca, Celedín, Contumasa, Cutervo, Chota, Guayacó, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Marcos, San Pablo y Santa Cruz, y 126 distritos. Tiene una superficie de 35.417 kilómetros cuadrados. El departamento de Cajamarca comprende en términos generales dos zonas de clima distintos. Una, la del norte, constituida por un ecosistema semitropical, San Ignacio, Jaén, partes de Cutervo y Chota. Y la del sur, determinada por un ecosistema que podríamos llamar quechua, dentro del cual, no obstante, encontramos también islas de otros ecosistemas: Jalca, Jalcas, Fuertes, Opuna o Páramo, en los pisos más elevados de la cordillera. Pocas regiones del Perú ofrecen como esta tal diversidad de ambientes de extensión semejante. Las fajas climáticas se encuentran en el área relativamente pequeña, debido a los cambios de altitud, pero es una región de clima subhúmedo, con lluvias estacionales y frecuentes periodos de sequía, por lo que la agricultura prospera con ayuda de la irrigación. Esta región no es solamente famosa por su historia, sino por su composición geográfica y geológica. Ubicada en el lecho de un prehistórico lago, sus fértiles tierras le han permitido utilizar el paisaje en forma admirable. Ríos: Marañón, Cajamarquino, Jequetepeque, represa de Gallito Ciego, Condebamba, Crisnejas, Chotano y Huancabamba, el río Chancay o Chancayano, que se forma como tal en la provincia de Santa Cruz, el cual origina la represa de Tinajones en el departamento de Lambayeque, y en las cuyas orillas está la hidroeléctrica de Carhuaquero, provincia de Santa Cruz. Sus obras: Caimolache, a 4.010 metros sobre el nivel del mar, entre Hualgayoc y San Miguel. Comemayo, a 3.050 metros sobre el nivel del mar, a 15 kilómetros de la ciudad capital Cajamarca. Accidente geográfico: Cajamarca es el departamento de la sierra peruana más plano y de menor altitud de la cordillera de los Andes. A su paso por el país, aunque en los valles yungas
tanto costeros como fluviales, presentan abismos de hasta 600 metros de profundidad. Tiene 17 valles extensos y amplios. Además, solo escasos cerros que llegan 4.000 metros sobre el nivel del mar, o algo más, entre ellos el cerro Rumi Rumi, 4.496 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de Cochabamba, que rara vez se encuentra cubierto, sino de escarcha de granizo, mas no de nieve. Altura mínima, pueblo de Ñanchoc y La Florida, 420 y 455 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, ambos en la provincia de San Miguel de Payaque. Además de las suaves pendientes, Cajamarca aporta con la mayor cuenca hidrográfica del país al servicio de la ganadería y la agricultura, cuyas aguas vierten al río Marañón hacia el oriente y hacia el Océano Pacífico al occidente. Atractivos turísticos de Cajamarca. Se encuentra en la Sierra Norte del Perú. Es una de las regiones más antiguas, considerada una de las zonas pre-incas más importantes, en el cual se produjo la famosa captura del Inca Atahualpa. Su cultura popular es reconocida, en especial sus carnavales, en febrero, ganado, vacunos, lácteos, su artesanía de cuero, impresión en vidrio y su minería. Hay muchos lugares maravillosos que visitar en la ciudad y sus alrededores. Para llegar al departamento de Cajamarca, hay dos modalidades para vía terrestre en 13 horas y vía aérea en 1 hora y media. Si planeas realizar un viaje hasta la ciudad, aquí encontrarás algunas propuestas. 1. La ciudad de Cajamarca. La ciudad lleva impresas las huellas de la historia del Perú. Se puede ver 3 vertientes de épocas distintas. Es como si la ciudad llevara 3 en una, la inca colonial y la contemporánea. Es una mezcla de tiempos. La Plaza de Armas conserva una pileta que muestra sus formas coloniales, con un aire similar a la de Plaza de Cusco y Lima, considerada una de las plazas más bellas y antiguas del país. Alrededor de la plaza se edificaron las principales iglesias de la ciudad, la Catedral y San Francisco, las cuales son de estilo barroco. Además se encuentran otros centros religiosos, la Capilla de la Virgen de los Dolores, la cual es sacada en Andas durante Semana Santa y es una joya del barroco. Asimismo, el conjunto monumental de Belén, donde está la iglesia Belén, la capilla, el hospital y el museo arqueológico, el cuarto de rescate, el INC y la dirección del turismo. Además está rodeada de casonas antiguas que llevan balcones coloniales y restaurantes que preparan platos típicos cajamarquinos. 2. Cuarto de rescate del Inca Atahualpa. Está situado al costado de la iglesia de San Francisco, junto con la poza del Inca o baños del Inca. Es la única reliquia de la época inca, ya que el resto fue destruido. La habitación es el lugar donde el Inca Atahualpa ofreció un cuarto lleno de oro y 2 de plata, como rescate para recuperar su libertad. El lugar ha resistido a la prueba del tiempo, la lluvia, la destrucción que sufrió la ciudad en el siglo XVI. En este cuarto el Inca Atahualpa fue encarcelado durante 8 meses y 10 en 1532. El botín llegó desde Pachacamac hasta Cusco. En las paredes hay una línea que señala la altura hasta donde prometió llenar el cuarto de oro. La mayoría de viajeros siempre levantan el brazo para ver qué tan alto llenarían el lugar. Es un paso clásico. 3. Santa Apolonia. Es el mirador que predomina en toda la ciudad. Se puede acceder por las 300 escaleras. No obstante, al llegar todo el cansancio que queda recompensado por la maravillosa vista que hay en la cima. En el lugar se encuentra la silla del Inca, que deviene de la época pre-Inca. También se encuentra en una iglesia muy interesante. 4. Baños del Inca. Los baños termales del Inca está situado a 6 kilómetros de la ciudad. El lugar es considerado la capital de los baños termales del Perú, por tener la primera fuente que se cita en la historia. El alto contenido de minerales de las aguas que afloran de los perolitos alrededor de 75 grados centígrados presenta propiedades curativas que atraen a los viajeros desde tiempos prehispánicos.
Cuenta la historia que a la llegada de Pizarro, Atahualpa se encontraba en ese lugar, antes de Putumaca. Actualmente hay servicios de pozas individuales, piscina y sauna. Además se encuentra en la poza del Inca, donde se baña Atahualpa. ¿No es increíble? 5. Ventanillas de Cusco. Se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Las ventanillas de Cusco son uno de los ejemplos más maravillosos de necrópolis prehispánicas peruanas. Sobre la pared de roca están labradas varios nichos funerarios cuadrangulares. La mayor parte está vacío. Muchas de ellas fueron saqueadas por huaqueros o buscadores de oro. Son construcciones semejantes a una ventana, y de ahí proviene el nombre que se le atribuyó. Actualmente se encuentra protegida y conservada en el Instituto Nacional de la Cultura de Cajamarca. 6. Hacienda Colpa. Está situada a 11 kilómetros de la Plaza de Armas de Cajamarca. Se crían vacas lecheras que se acercan rápidamente cuando los visitantes las llaman por su nombre. En el lugar también funciona una fábrica de productos lácteos. La llamada de las vacas por su nombre es alrededor de las 4 p.m. 7. Huambucancha y Porcón Bajo. Huambucancha está a 8 kilómetros y Porcón Bajo está a 14 kilómetros de Cajamarca. Se encuentran cementerios pintorescos que tienen como peculiaridad lápidas en piedras similares a iglesias coloridas. En el Porcón se celebra la fiesta de las cruces, al inicio de la Semana Santa. 8. Cumbemayo y los Frailones. Se encuentra alrededor de 20 kilómetros de la ciudad y 3.500 metros de altura. Los Frailones es un bosque de rocas pétreas que dan la impresión de las personas en procesión. Además, la manera como están erosionadas de las rocas, formado cuevas, arcos, elevaciones, abismos, extrañas figuras. A un par de kilómetros se llega al canal prehispánico de Cumbemello. Es una obra de ingeniería admirable. El lugar hace recordar a Torre de Huancayo. Camino a Cumbemayo. Se observaron las minas preincaicas de la Lazón. La ruta es increíble y maravillosa, en especial para los amantes del ecoturismo y practicar una fuerte trekking con muchas ganas.